Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En el Círculo. Hoy vamos a platicar de un tema que me parece fundamental, el tema de la canasta básica, el tema de la inflación, cuáles son las perspectivas que en ese momento ya estamos viviendo y lo que se espera para los siguientes meses, incluso para el próximo año. Y de eso vamos a platicar con nuestros invitados en este día. Saludo en primer lugar a Alejandra Marcos, economista. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal, Mario? Encantada de estar contigo. Gracias, igualmente Alejandra, y también José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues empezamos. A ver, Alejandra, si te parece contigo, ahorita le entramos al tema de la inflación, pero cuando hablamos de la canasta básica, que es un término que además escuchamos con mucha frecuencia en las noticias, ¿de qué hablamos? ¿Qué tipo de productos? ¿Quién selecciona qué productos constituyen esa canasta? Y en todo caso, pues, ¿por qué es importante ese indicador, no? Pero si quieres empezamos con el ABC del tema. Sí, sin duda muy importante y déjame decirte, la canasta básica lo que mide a final de cuentas es todos estos productos y servicios que tienen que ser básicos o que son indispensables para la vida de un mexicano promedio. Recientemente fue, de hecho, dividida entre canasta básica alimentaria y la no alimentaria. La alimentaria es justamente incluye todos los componentes para una familia en promedio de 4 integrantes y la no alimentaria esta parte de servicios y demás. Y acaba siendo bien importante porque es el mínimo indispensable para cualquier mexicano y también puede ser una buena señal, un buen indicador de cómo se está midiendo la pobreza en México. Entonces, sin duda, un indicador que nos ayuda mucho a reflexionar y a dilucidar las necesidades básicas de una familia mexicana en promedio. ¿Quién determina, Alejandra? Porque entiendo además que se va actualizando, ¿no? Que la canasta básica de hoy, pienso en cosas como los celulares, no es lo mismo que hace 10 años o hace 15 años. ¿Quién y cómo se decide esta actualización? Sí, la fórmula, a final de cuentas, el Coneval. Hay una revisión muy puntual, me parece que es cada año, en donde antes, por ejemplo, había cuestiones que, no nada más el celular que fue incluido, sino cuestiones como joyas y demás, que no necesariamente es lo básico que necesita un mexicano promedio. Con base en eso es la dieta alimentaria básica, la correspondiente a la alimentaria, y la no alimentaria incluye servicios, transporte, entretenimiento, servicios de educación, etcétera, etcétera. Y sí, se va revisando constantemente conforme también van cambiando en general las necesidades de las familias mexicanas. De acuerdo. A ver, José Luis, una primera aproximación. De entrada, el concepto de canasta básica y ahorita vamos entendiendo por qué es relevante como indicador, como decía Alejandra, para ver costos, digamos, y esa sería un poco mi primera pregunta contigo. Es decir, de lo que se integra, ¿qué hacen? Establecen o sea, se obtienen los precios de cada producto y a partir de eso se establece una referencia y luego se va evaluando el comportamiento de esos precios. ¿Cómo opera? Bueno, sí, básicamente en función de la definición de lo que es una canasta básica, que ya lo mencionaba Alejandra, en esencia lo que se hace es, a partir de ello, darle un seguimiento a la evolución de los precios de esos bienes y de esos servicios, y de esto pues ya se encarga el INEGI, que tiene mediciones de inflación en general, que son quincenales y mensuales, y en donde en función de los parámetros que además se estiman en función de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, es decir, la inflación en términos generales, cómo es afectada o cómo evoluciona, es en función de la relevancia que tienen muchos de los productos y servicios en los patrones de consumo, de gasto de las familias mexicanas. Entonces, en función de esos parámetros, lo que se ve es
pues, básicamente qué porcentaje representan del gasto de las familias, y en función de ello, pues prácticamente se le va dando un seguimiento quincenal y, digamos, mensual a la evolución de precios, y ya en particular a esta canasta básica, a partir de la cual, pues evidentemente lo relevante es ver para las familias de menores ingresos, sobre todo, pues cómo van subiendo, cómo van modificándose los precios, y por lo tanto, pues qué tan afectado es su bienestar en función de si hay procesos inflacionarios o no, en cuestiones sobre todo lo primordial, la parte de alimentos y la parte de servicios básicos como son los de salud. Muy bien, a ver, y seguimos ahí, Alejandra, primero con el tema de las definiciones, porque ya nos decían ustedes, hay un conjunto de productos o de servicios que incluye, como nos explicaba, la parte alimentaria y la parte no alimentaria. Y luego esto se utiliza como una manera de medir, decían los dos ahorita, el tema de la inflación. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente que, como yo, no somos especialistas en términos económicos, a qué nos referimos con la inflación? ¿Es el comportamiento de los precios a lo largo de un periodo? Cómo lo podemos explicar? Yo creo que la manera más fácil es, o a mí me gusta definirlo de la siguiente manera, y es el aumento generalizado de los precios, ¿no? Toma en cuenta muchas cosas. La inflación toma en cuenta, de hecho, más productos y servicios que lo que toma en cuenta la canasta Ok. básica. Y hay una medición puntual quincenal de la evolución de todos estos precios, que incluye también energéticos, incluye frutas, incluye verduras, incluye servicios, y dentro de servicios también inclusive, por ejemplo, tenemos tarifas aéreas, pero es el aumento generalizado de los precios. Y este concepto es importante porque yo, como he entendido de especialistas como tú, como José Luis, es que eh, es importante ese comportamiento de los precios, porque entiendo que evidentemente el comportamiento de los salarios, por ejemplo, no necesariamente va en la misma proporción. Hace poco tuvimos un programa aquí en el Círculo sobre el tema del salario mínimo y veíamos cómo parte de la tragedia de este país en materia económica es que mientras que los salarios se mantenían, en ese caso el precio de salario de referencia, digamos, el salario mínimo, se mantenía prácticamente inamovible durante mucho tiempo, el, la escalada o el comportamiento de los precios es así, se movía, y entonces la explicación que nos daban era, con lo mismo que tú ganas hoy, te alcanza para menos porque los precios suben, pero tu ingreso, tu poder adquisitivo no crece en la misma proporción, y por eso es importante entender como usuario, digamos, el tema de la inflación, ¿no? Sí, y sin duda déjame agregarte algo. Yo creo que el peor impuesto es justamente inflación. De ese nadie se salva. Cuando entramos o cuando en México hace muchos años teníamos una inflación de doble dígito, era muy importante porque, claro, los ingresos, la gente que es productiva no alcanza a sumar esos crecimientos en los precios de lo que realmente tienen ingreso. Entonces, a final de cuentas, por eso acaba siendo tan importante, porque la inflación acaba condenando el crecimiento económico, acaba condenando el crecimiento de las familias y el acceso a una vida mejor. Una inflación muy elevada acaba en detrimento en general de los mexicanos o de la población del país del que estemos hablando con respecto a la inflación. Bueno, y aquí Alejandra creo que es más joven, pero José Luis, tú y yo, que a lo mejor somos contemporáneos, decía ahorita de doble dígito, y yo me acuerdo todavía, que estoy seguro que hay muchos de nuestros televidentes más jóvenes que no les tocó, estos tiempos de los reetiquetados. ¿Te acuerdas que ibas al supermercado y andaban los empleados con el aparatito poniendo las etiquetas a todos los productos de aquellos años de los 80, digamos, donde la inflación era verdaderamente una locura? Ahorita vamos a platicar de cómo andamos hoy, y es increíble porque vamos a decir que en un 4% la inflación está alta, lo cual es cierto, pero nada más como para poner perspectiva de dónde venimos y de estos niveles de inflación que eran una locura de la década, de las peores épocas de la crisis, digamos, de los años 80, un poquito para hacer memoria nada más, antes de entrarle a lo que estamos viviendo ya hoy.
Efectivamente, lo que nosotros observamos en la década de los años 80 fue procesos en donde la inflación rebasaba el 100%, y que esto tuvo asociado los desequilibrios que se vivieron en la economía mexicana, es decir, una economía mexicana que vivió la década perdida. ¿Qué significó esto? En términos per cápita, 0% de crecimiento, devaluaciones de la moneda, prácticamente un día sí y otro también, y en donde había severos desequilibrios de finanzas públicas que tuvieron que irse corrigiendo. Al final del día, el mensaje, la enseñanza de esta década de los 80 fue el tratar de generar programas de ajuste que justamente trataran de controlar la inflación, y ahí surgió este mecanismo que incidió negativamente en el salario mínimo. Al final del día, estos pactos, que una de sus columnas fue usar el salario mínimo como mecanismo para atar la inflación, es decir, al final del día se tratado de controlar, pero en donde el problema fue que eso continuó más allá de lo que era adecuado para un programa de choque. La década de los años 90 logramos controlar esa inflación, hasta 1995 con la crisis, en donde de nuevo tuvimos una inflación de más de 50%, y de nuevo tuvimos que entrar a otro proceso de ese control. A partir del año 2000, me parece que México contó con las instituciones adecuadas para ir teniendo a la inflación en raya, de menos de 6%, y de ahí se fue disminuyendo hasta este objetivo de 3%, en donde digamos que el problema fue que eso no se asoció con crecimiento de productividad. Es decir, el problema del control de la inflación en México es que se intentó hacer desde el punto de vista nada más de política monetaria, de control de los salarios, de mandar como indicador es lo que se esperaba de inflación, y que entonces todo el resto de procesos, sobre todo los salarios, los cobros, Se ajustaran a esas se ajustaran a ello. Y dejamos de lado el elemento fundamental, que es la productividad, que es el mecanismo con el que realmente tú puedes generar crecimiento económico sin tener presiones inflacionarias. ¿En dónde estamos en este momento? En realidad, como bien mencionas, inflaciones que ya nos espanta que estemos por el 4%, que es ligeramente arriba del objetivo del Banco de México, pero en donde, ojo, el problema de esto es que estamos teniendo una inflación de 4%, con una economía que está cayendo en el primer semestre 10%. Entonces, estamos teniendo presión en precios cuando la economía está viviendo uno de sus peores momentos en los últimos 90 años, y entonces esto nos habla de que el proceso inflacionario tiene vida propia más allá del comportamiento que se esperaría del consumo, del mercado laboral, que no están viviendo sus mejores momentos. Muy bien, pues vamos a empezar entonces a entrarle a esos elementos, José Luis. Alejandra, si quieres empezamos contigo. Eh, yo sé que esto es como para una clase de economía, pero así con esta pedagogía con la que ustedes nos están explicando hoy los temas, ¿qué explica el incremento de los precios? Es decir, ¿qué explica este elemento de la inflación? Yo entiendo que a veces hay variables como cuando hay una demanda de un producto, por ejemplo, mucha demanda y entonces eso hace pues, que los precios suban. Entiendo que hay veces que tiene que ver con fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, cuando hay escasez de un producto, que si hay una sequía o huracanes y entonces la producción de limón o de cierto producto se cae y entonces, bueno, pues la demanda es mayor de lo que hay y eso hace que los precios tiendan a subir. En este contexto en el que estamos viviendo, porque me parece muy interesante eso que plantea ahorita José Luis, donde la economía la está pasando mal, donde parecería, uno pensaría que el consumo, por ejemplo, pues está en términos de contracción. Apenas hace unos días le reclamaban a los bancos, oye, ¿por qué no prestas más? Y los bancos decían, pues porque nadie nos quiere pedir dinero en este momento, porque hasta el consumo de dinero, ¿no? Que son los préstamos, están a la baja. ¿Qué explica entonces, Alejandra, si quieres empezamos con el tema, que en este momento hay estas presiones inflacionarias en México? Buenísima pregunta y déjame tratar de explicarlo por dos maneras. Sin duda, tú lo acabas de decir ahorita, por el tema de la demanda. Tienes una cierta producción, vamos a decir, de jitomates, que fuera tu inflación. Tienes 100 jitomates, pero hay mayor aumento de demanda, hay más gente que quiere jitomates y entonces
los precios tienden a subir porque solamente tienes 100 jitomates. Pero también hay cuestiones por el lado de la oferta y es bien importante. Este tema del COVID y los cierres a las economías de prácticamente todo el mundo sí empezaron a tener un choque particular por el lado de la oferta. Y veíamos que ni siquiera se pudo controlar esa producción de 100 jitomates. Entonces, como existe al principio la misma demanda y tienes una oferta reducida, también genera esta elevación de los precios. Entonces, tienes choques por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, pero también tienes cuestiones exógenas, lo decías tú muy claro, tiene que ver con factores estacionales, tiene que ver con factores climáticos, sobre todo la parte, el componente más volátil, que es una inflación que se mide por supuesto quincenalmente, pero que es la que más variación tiene, tiene que ver con esta parte de frutas, de verduras, de cuestiones estacionales. Y hay finalmente otra parte de la inflación que no tiene tanto que ver con oferta y demanda porque son los precios de los productos que fija el gobierno, como en el caso de los energéticos. En ese sentido, pues tenemos un choque que el gobierno puede implementar precios pues a discreción. Y eso también genera de una u otra manera condiciones diferentes o situaciones diferentes para la inflación. Entonces, yo te diría en resumen, ¿no? Son el aumento generalizado de estos precios que inciden en cuánta gente quiere comprar los productos, cuánta oferta hay de esos productos y precios que están ajenos al comportamiento de esta ley de oferta y demanda. Ok, si les parece, vamos a hacer un corte y regresamos para detenernos en cada uno de estos elementos que nos explicaba ahorita Alejandra. Yo me acuerdo de una conversación hace ya varios meses con Jonathan Heath, uno de los subgobernadores de Banco de México, y decía que algo particular de esta crisis es que era simultáneamente una crisis de oferta y una crisis de demanda. Y él decía, es una crisis de demanda pues porque la gente se guardó y se dejaron de comprar, de consumir muchas cosas, y decía, es una crisis de oferta porque justamente se rompieron cadenas productivas, porque el frenón de mano pues, tuvo un efecto que ahorita que regresemos a ver qué nos dirán, si parte de lo que estamos viendo son las secuelas de ese frenón de mano que empezamos a ver hace algunos meses. Pero si les parece, de eso conversamos regresando a esta pausa aquí en El Círculo. Volvemos con más. Ya estamos de regreso y a ver, José Luis, nos dejaba Alejandra ahí con una lista de varios factores para entender por qué los precios están subiendo. Yo quisiera, a ver, si quieres empezamos por el tercero, que es el de los precios que decía fija el gobierno y ella ponía el tema de los energéticos. ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo se ha comportado? Porque entiendo, José Luis, alguna vez lo hemos platicado en otros espacios, que esto es un insumo que se refleja, digamos, en toda la cadena de lo que se está produciendo desde las empresas y que si el gobierno pues le baja ahí, de pronto pues las empresas tienen más margen para los precios, pero que si el gobierno le sube ahí, pues los productores no tienen más que o absorber ese incremento, que a veces lo pueden hacer durante cierto tiempo, o trasladarlo al consumidor con un tema de, pues si a mí me cuesta más la electricidad, pues tengo que reflejarlo en los precios y eso se empieza a reflejar en esto que llamamos inflación. ¿Qué pasa con ese comportamiento de los insumos que tienen las empresas desde el sector gobierno? Mira, esta parte que básicamente son lo que se conoce como precios administrados y concertados, es decir, que quedan en la discrecionalidad de la administración pública para decidir su variación. Fue la causante de la inflación, me parece pues que hasta el 2018 en realidad, o sea, cuando se decide liberalizar precios de combustibles, cuando esto incide en la economía, pues al final del día causó estos procesos de inflación que vivimos hasta ese momento. En realidad, en los últimos 12 meses, lo que se puede observar es que la parte de precios administrados y concertados, en donde están, por ejemplo, la cuestión energética, ha venido moderando significativamente su incidencia en la inflación. Entonces, en ese sentido, sí, en términos genéricos, el sector público incide
incide en los precios a través de estos mecanismos y puede provocar procesos de presión en la inflación como ocurrió hace unos años, pero también puede provocar que se controle justamente el proceso inflacionario, que básicamente es lo que ocurrió por ahí de mediados del año pasado hasta principios de este. Digamos que ese ahorita es un elemento que en este sentido pues está bajo control por un hecho básico. México en realidad pasó de ser un país exportador de petróleo a ser un importador neto ya de muchos energéticos y en donde muchos de los precios de petróleo, de gasolinas, se deciden a nivel de mercados internacionales. Entonces, en ese sentido, lo que ocurrió cuando el precio del petróleo se derrumbó y tuvimos precios negativos, que acabó implicando que los precios de los combustibles también durante algunas semanas vivíamos realmente una bajada importante, por ejemplo, de las gasolinas. Esto permitiera que la inflación en general tuviera digamos, una disminución y que esto pues permeara a varios sectores productivos. Ahora, no necesariamente toda la inflación disminuyó en esas proporciones, es decir, la energía cayó, reitero, el precio del petróleo pues se fue ya olvídate a cero, se fue a precios negativos, algo históricamente bajo, y no vimos claro. Que todo ocurriera. ¿Por qué? Porque al final del día otro elemento que incide en la inflación es el comportamiento inercial. Hay algo dentro de la inflación que es justamente mucho de la preocupación del Banco de México. Si tú caes en un proceso inercial, una espiral inflacionaria, ese componente estructural de la inflación va a permanecer durante mucho tiempo. ¿Y eso entonces, qué quiere decir, José Luis? Que yo anticipando que van a subir, le subo y un poco voy cumpliendo la profecía. Al final del día, tú, por ejemplo, en la parte de productor, tú hoy compras insumos y los compras a ciertos precios. Si en este momento hay algo inflacionario, cuando tú lo lleves al mercado, tienes que recuperar esos precios. Claro, entonces, porque cuando vuelvas a surtirte ya te va a costar más caro. Digamos, si eso permanece, si esa espiral permanece, justamente es una competencia en donde yo del mercado, del consumidor final, pues, o si una empresa le vende a otra, pues tiene que obtener los recursos para poder seguir adquiriendo, para seguir produciendo. Entonces, las espirales inflacionarias son preocupantes porque la inercia, digamos, técnicamente la histéresis, pues, permanece durante mucho tiempo. Entonces, por eso se busca tener ese control de la inflación para que justamente esa inercia sea en realidad controlada y en este caso la política monetaria trata de mantenerla alrededor del 3%. ¿Qué estamos observando en México ahorita cuando se ve que, a ver, si el consumo privado en los primeros 6 meses cayó más de 10% y que dices no es menor porque la población creció, pero el consumo cayó y los precios no lo hicieron? Una parte de la explicación es sí puede ser porque la producción en sectores como la industria cayó en más de 30% en abril, mayo, 30% en promedio, porque se cerraron plantas, la parte automotriz prácticamente cerró al 95%, la parte textil operó al 12% de su capacidad instalada. Entonces, en ese sentido, sí hay un choque de oferta, hubo un choque de demanda, pero también hay una inercia, es decir, al final del día hay cierto componente en la determinación de los precios de las empresas que llega al consumidor final que de alguna forma no necesariamente están trasladando todas esas presiones a la baja que en principio el mercado estaría decidiendo, porque también hay una expectativa en donde dices, yo sé que esto es temporal y que en los siguientes meses todo va a regresar a cierta normalidad, vamos a llamarle, y en donde los precios, yo tengo que con esos ingresos seguir comprando bienes, insumos intermedios que me van a costar más de lo que ahorita estarían. De acuerdo. A ver, y Alejandra, y en tu opinión, ¿qué factores están explicando esta inflación en el caso, ya nos decías hace rato, y ahorita José Luis nos explicaba el tema energético, el tema inercial, el tema de la oferta y la demanda? En este caso en particular, ¿qué factores tú estás viendo para la economía mexicana que están provocando esto, pues donde, sin ser lo que decíamos que se vivió en los 90 y los 80, sí hay que decir pues que se sale del rango del 3% que estaba pronosticando Banco de México y que se vuelve relevante pues por varias razones que ahorita vamos a platicar, entre otras, hasta para el tema de los ahorradores, por ejemplo, ¿no? Una caída de las tasas
Brutal. acompañada, todavía el presidente hace unos días decía, todavía tienen para dónde bajar. Bueno, pues yo no sé ya si hay mucho para dónde bajar. Pero a ver, en tu opinión, ¿qué explica, digamos, esta inflación que en este momento se está viendo en el país? Sí, yo creo que en México en específico sí tenemos choques por el lado de la oferta, tenemos choques por el lado de la demanda, pero tenemos un factor adicional que no lo hemos platicado y es la depreciación del tipo de cambio. Una parte del componente inflacionario son las mercancías, sobre todo que vienen del exterior. Y ahí sí directamente hay un traspaso prácticamente lineal de esta depreciación del peso contra el dólar, ¿no? Claro, hemos visto que de tocar niveles de casi 26 pesos se ha venido recuperando de manera muy significativa, pero no hay que dejar de señalar que tenemos un tipo de cambio depreciado año contra año y que al cierre del 2019 estábamos en niveles muy inferiores de lo que estamos ahorita. Entonces, esta parte de las mercancías que son importadas, hay un traslado directo y eso también tiene que ver en buena medida con este repunte de inflación. Lo decía José Luis hace rato, tuvimos precios negativos del petróleo, la gasolina se importa, vimos una caída puntual en los energéticos, si se acuerdan, al inicio de la pandemia teníamos una inflación inclusive por abajo de la meta de Banco de México, que tiene que ver con esta parte, pero conforme ha abierto la economía, pues también tienes mayores presiones por el lado de la demanda y es en buena parte lo que explica en conjunto una regularización de los precios energéticos, esta depreciación del tipo de cambio y la apertura de la economía que hoy nos encontramos ligeramente arriba del objetivo o del intervalo objetivo de Banco de México, que hay que recordarlo, sí es 3%, pero se da un margen de maniobra de más menos 1. Entonces, sí estamos un poquito arriba, pero estamos muy cerca, oscilando dentro del rango objetivo. Ahora, José Luis, una pregunta muy básica, pero que es como de los que entendemos de economía, y es que cuando la demanda de un producto disminuye, pues los precios tienden a disminuir. O sea, si no se venden coches, pues es difícil que le suban el precio, pues porque entonces van a vender menos, y que por tanto cuando la demanda se cae, los precios, siguiendo esa lógica, disminuyen. ¿Por qué no estamos viendo eso? Mira, yo creo que aquí hay varios elementos en particular, ¿no? Digamos que en un grupo de productos que son los más básicos, es complicado que la demanda caiga. Es decir, cuando nosotros vemos que en términos generales el consumo retrocedió 10%, y le agregaría dos cifras más que son muy inquietantes. Si ustedes revisan las cifras de comercio al por menor por estado, entre enero y agosto, ningún estado de la República reportó crecimiento en el comercio al por menor. Es decir, todos están en números rojos. Entre enero y agosto. Exactamente. Okay. O sea, si nosotros comparamos enero, las variaciones promedio del comercio al por menor, que básicamente pues, es lo que en nuestra vida diaria utilizamos, ningún estado de la República tuvo un dato positivo. Y lo que se refiere a comercio al por mayor, que es más entre empresas, solo 4 estados tuvieron resultados positivos. Es decir, en términos generales, el comercio, ya sea entre empresas o al menudeo, tiene datos negativos. Esto, en principio, debió haber incidido en términos generales en presiones a la baja en la inflación. Sin embargo, ¿por qué no ocurre? En ciertos bienes básicos, pues esta necesidad que tenemos de alimentos, pues permanece. Es decir, ¿por qué los productores habrían de reducirlo si la necesidad de tortillas sigue estando presente, la necesidad de carne, de azúcar, de sal? Es decir, hay ciertos bienes básicos en los cuales son muy rígidos, los precios son rígidos a la baja porque son de primera necesidad. Y esto mucho se ve reflejado justamente en la canasta básica, por definición. Dejaremos de consumir otras cosas, electrónicos, por ejemplo, maquinaria, equipo, en el caso de las empresas, pero hay ciertas cosas básicas que vamos a seguir adquiriendo. Pero en términos generales, entonces, lo que tendríamos que estar revisando es por qué, a pesar de que en el resto de los productos sí hay una disminución significativa, los ingresos de las empresas privadas, los ingresos del sector privado no financiero cayeron 22% en agosto, en términos reales, y a lo largo del año han caído más de 15%.
10%, que es decir, están vendiendo menos. Yo creo que aquí sí lo que observamos es, por un lado, sí un problema de escasez, es decir, de que en la oferta se restringió también la producción, es decir, hay menos en el mercado y por lo tanto eso compensa la menor demanda, pero también un hecho, el que al final del día la decisión de algunas empresas es mantener los precios, o quizás hasta subirlos un poco para compensar los ingresos que están dejando de tener por la caída en la demanda. Es decir, que el problema en México es de que no necesariamente opera con las leyes del mercado, sino que se prefiere mantener cierto nivel de precios aunque caiga la demanda, porque entonces los beneficios que obtengo me siguen permitiendo tener pues cierta rentabilidad en un momento en donde la economía va a ir mal, ¿no? Ok, Alejandra, tu lectura sobre esto que está apuntando ahora José Luis. Sí, sin duda, yo creo que muy bien explicado, tenemos una contracción en la producción y también tenemos una contracción en la demanda. Pero también es importante decir, tal y como lo decía José Luis, por ejemplo, que el consumo básico, todo lo que tiene que ver con necesidades básicas de las familias, eso no cayó. Te voy a dar un dato. Las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, todas tuvieron caídas en ingresos al segundo trimestre de este año, excepto los autoservicios. Grandes cadenas de autoservicios, es más, se beneficiaron de esta situación de la pandemia. No solo, y te voy a dar un ejemplo porque pues tienes que ir a comprar tortillas, chiles y jitomates, sino también porque buena parte de las familias que estaban acostumbradas a, por ejemplo, salir a restaurantes a comer, dado el cierre de la economía, pues ahora están consumiendo más de productos perecederos provenientes de las cadenas de autoservicios. Entonces, sí, no es parejo. Y también hay que tomar en cuenta que un componente también importante de inflación es también esta parte de perecederos, de frutas y verduras, que sí son componentes volátiles, pero que también no necesariamente se comportan conforme a la ley de la oferta y la demanda, sino estas cuestiones climáticas que platicábamos hace rato, ¿no? Si tienes una sequía o si tienes una menor producción de algún componente en particular, pues el precio tiende a subir y eso también se refleja evidentemente en este aumento de precios, que aunque la demanda caiga, no necesariamente el precio debe de caer en la misma proporción, dada, si me permites el tecnicismo, la poca elasticidad, ¿no?, de ciertos productos. No se pueden mover mucho porque dependen de cuestiones ajenas a esta mayor interés o menor interés por adquirir un producto. Que entiendo, cuando hablabas esto de la poca elasticidad, entiendo que el concepto es qué tanto reacciona el consumidor a la variación en el precio, ¿no? Es decir, que hay productos que si le subes un poquito, pues la gente se va, pero que lo que nos estás diciendo es que en esta canasta justamente, dada la necesidad, dado lo básico de lo que resulta, pues aunque le subas, de todos modos la demanda ahí sigue, ¿no? Es correcto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y ahora que regresemos, vamos a que nos expliquen qué se puede hacer frente a esto. ¿Qué pasa con Banco de México? Entiendo que hay toda esta discusión del mandato de Banco de México, que en algunos países, creo que en Estados Unidos tiene el doble componente, digamos, ¿no? El tema del crecimiento por un lado de la economía, por el otro el tema de la inflación, que en el caso mexicano, pues realmente su tarea es controlar este asunto de los precios. Y bueno, vamos a platicar ahorita un poquito de qué recursos tiene. Platicábamos de las tasas de interés, que ahora nos explicarán, nos dirán ustedes si ven que todavía hay margen para que sigan bajando. Y en todo caso, si esa bajada de las tasas de interés puede tener un efecto en lo que nos acaban de explicar, o en realidad no, porque tiene que ver con otras variables. Así que si les parece, platicamos de todo esto regresando de esta pausa y vamos a platicar de pues, lo que resta del 2020, de este año que tan complicado, y de lo que se ve ya para el 2021 en materia de precios, y si está este componente que decía José Luis, de la inercia, y qué tanto teníamos que preocuparnos por si esto puede volver a los niveles que quisiéramos, o si estamos ante algo que puede ir escalando en los siguientes meses. De eso platicamos regresando de esta pausa.
Estamos de regreso ya que Alejandra y José Luis nos han ido explicando, pues, qué es la canasta básica, por qué tenemos este momento de inflación en algunos productos, que ya nos dijeron tiene que ver con que la demanda de algunos productos, pues, no baja porque es esencial, otro tiene que ver con ciertos productos, hasta con el tipo de cambio que puede hacer que quienes importan, pues, resienten lo que ha variado de un año para acá. Pero José Luis, a ver, platicábamos de Banco de México y decíamos que tiene el mandato y eso sí lo hemos entendido todos. Justamente decías tú, nos construimos las instituciones, la autonomía del Banco de México, el que va regulando las tasas de interés. Y yo te pregunto, pues, ¿qué margen tiene hoy el Banco de México frente a este incremento de precios que hoy estamos viviendo? Yo creo que Banco de México ha demostrado durante al menos los últimos 25 años que es probablemente la institución económica que tiene la mayor credibilidad. Es decir, esto le da cierta holgura para, si bien tiene como objetivo inflacionario o tiene el objetivo de mantener la inflación en 3% más o menos un punto porcentual, ya hemos visto en otras épocas contemporáneas que de repente la inflación llegó a rondar el 5% y Banco de México dejó que eso ocurriera, que no buscó restringir en exceso a la economía porque el costo, a pesar de que no es su mandato, porque el costo para la economía en términos de crecimiento, en términos de inversión, pudo haber sido mayor. Y esto fue ganado a pulso porque hoy es una institución muy creíble, es decir, muy confiable. Nosotros sabemos que en un momento dado va a tomar las acciones pertinentes para evitar que la inflación caiga en una espiral como la que mencionábamos hace unos momentos. ¿Y qué herramientas tiene José Luis para hacer eso? Entonces, digamos que las básicas, ahorita el caballito de batalla, pues es el manejo de las tasas de interés, lo cual durante los últimos años tuvo una gran holgura para hacerlo. ¿Por qué? Si uno observa las decisiones del Banco Central Europeo de llevar sus tasas de interés a 0%, esto tiene por lo menos 3 años y medio que ocurrió. Es decir, México estaba ofreciendo un premio mucho mayor que, por ejemplo, la Unión Europea. En Estados Unidos, en los últimos meses, lo que vimos es que la disminución de tasas de interés, justamente para tratar de reactivar su economía, pues lo llevó también prácticamente a 0%. Entonces, en ese sentido, Banco de México ha manejado estas tasas tratando de que su disminución que ha aplicado no acabe generando presiones inflacionarias. Sin embargo, me parece que a finales de este año ese límite está llegando a su fin. Perdón, una pregunta ahí muy específica, José Luis. ¿Por qué la disminución de las tasas de interés tiene un efecto en la inflación? Porque yo entiendo que una de las lógicas es que cuando bajan las tasas, la gente ahorra menos, buscan su destino, el dinero lo utiliza en otra cosa y eso puede activar la economía. Y parte del reclamo del presidente es, pues bajen las tasas para que la economía se mueva más, ¿no? Pero ¿por qué en el tema inflacionario tiene un impacto? Digamos que la explicación así, digamos, sobresimplificada sería que con menores tasas de interés, por un lado, pues efectivamente las empresas podrían, si el sistema bancario transfiriera esas disminuciones de tasas de interés, las empresas podrían tener, por ejemplo, un menor costo de financiamiento, podrían invertir más. Por otro lado, de igual forma, si el sistema financiero y, por ejemplo, todas las empresas que dan crédito, los autoservicios, por ejemplo, también disminuyeran esas tasas de interés, también las pasaran a los créditos que otorgan al consumo directamente, por ejemplo, a la parte hipotecaria, a la compra de automóviles, pues entonces las personas podríamos, digamos que solicitar más créditos, consumir más en función de crédito y nos saldría más barato y eso reactivaría la economía. Digamos que eso es lo que teóricamente tendría que estar ocurriendo. ¿Cuál es uno de las limitantes que tenemos en el país? Es de que realmente la bancarización de la economía es muy pequeña. En realidad, pues más de la mitad de la población no concurre al sistema financiero en realidad, pero en principio el reclamo del presidente es justamente que el sistema bancario transmine, por un lado, las disminuciones de las tasas, que Banco de México, que es la otra presión que está tratando de ejercer, pues todavía tendría margen, porque, como decía, la Reserva Federal tiene tasas en cero, el Banco Central Europeo tiene tasas en cero, entonces México podría desde su punto de vista, disminuir un poco más sus tasas para que eso propiciara condiciones más favorables para la inversión y el consumo. Ahora, además, va a decir con Alejandra, eso no podría
provocar temas como de devaluación, pensando en que parte del atractivo de México justo en los últimos años que permitió atraer, pues era que pagaba 7% hasta 8% el año pasado, cuando en el resto del mundo pues no te pagaban nada. Hoy ya la brecha, la distancia pues ya es mucho menor, pero si siguiera bajando no pierde atractivo en ese sentido y podría tener un efecto, como decía Alejandra, devaluatorio y que eso también tenga efectos inflacionarios. Bueno, en principio sí, digamos, en principio uno de los riesgos que podrían correrse es justamente, y que Banco de México tiene que jugar con, digamos, su objetivo, su mandato legal es controlar la inflación, pero detrás de eso tiene que estar observando las fuentes de la inflación, y una de las fuentes de la inflación es justamente la depreciación del tipo de cambio. Entonces, sí, efectivamente, disminuir las tasas de interés, si la percepción que se tiene en México y en el extranjero es de que el país puede ser riesgoso, en un momento dado una disminución del premio que estás pagando, es decir, las tasas de interés que estás pagando, si lo disminuyes, pues podrían irse. Yo creo que en este momento, en el corto plazo, al menos al cierre del año, eso probablemente no ocurriría, porque lo que también se observa es que hay cierto objetivo de depreciar el dólar desde Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto, al menos yo por eso planteaba que para el cierre del año, me parece que el Banco de México tiene todavía cierta holgura. Alejandra, ¿cuál es tu perspectiva de frente a este incremento del que hemos estado platicando? ¿Qué márgenes ves? ¿Qué perspectiva tienes? Yo creo que si no hay sorpresas, por ejemplo, en la parte electoral en Estados Unidos, no vemos mayor volatilidad, particularmente en el tipo de cambio, va a bajar en 25 básicos la tasa y la va a dejar en 4% para el cierre del año. En México. O sea, ¿tú crees que En tiene ese margen y ya ahí se queda? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y es bien importante, y me gustaría rescatar lo que decía José Luis. Sí, Banco de México ha reducido en 400 básicos la tasa de referencia. Es muchísimo, sí, pero el 4% que hoy paga México no solo se compara súper favorablemente con las tasas de interés en Europa, que inclusive los bonos alemanes pagan rendimientos negativos, en Estados Unidos que estamos en cero, y en Latinoamérica, por ejemplo, si hablamos de tasas de interés en términos reales, también lo hacen en cero. Y más allá, me gustaría platicar aquí las tasas de largo plazo, es decir, el inversionista extranjero que quiere invertir en México comprando un papel del gobierno a 10 años, en ese momento no hay una transmisión directa de este recorte en la tasa en las tasas de largo plazo. Es decir, para darnos una idea, sí, la tasa de referencia hoy, el CETE hoy, te paga 4.25, pero este bono en pesos para el inversionista extranjero está en 5.80. La tasa más atractiva, yo sí diría, de prácticamente todo el mundo. Y México sigue teniendo grado de inversión y una disciplina fiscal. Que nos guste o no nos guste, cuando pase todo este tema del COVID, México va a estar muy bien parado porque vamos a tener déficits enormes en las principales economías desarrolladas y México no. Entonces, si no existiera una volatilidad a punto de las elecciones en Estados Unidos, si hubiera esto como lo estamos esperando, una transición bastante ordenada y sin disputa, a mí me parece que Banco de México sí va a reducir en 25 básicos la tasa. Ahora, por último, la Junta de Gobierno está muy dividida. Hay dos que dicen sí debemos de bajar y hay dos que dicen es tanta la incertidumbre, no nada más con respecto a la inflación, sino a la trayectoria de la pandemia, por ejemplo, que dicen ya no debemos de bajar. Y me parece que el voto que no sabe bien, que es el voto del gobernador, va a decir vamos a esperar y vamos a ver. Si eso realmente se concreta, yo creo que tiene muy buen margen y buenas posibilidades de recortar la tasa. El 12 de noviembre. Y en ese sentido, Alejandra, ¿tú qué esperarías para el consumidor final, digamos? O sea, si pasara esto, que yo sé que además es hasta casi chiste del economista, ¿no? De si todo esto se mantiene, pues sí, porque así tenemos que hacer los pronósticos. Si pasa claro, si pasa un conflicto postelectoral, pues entonces ya es otro escenario, ¿no? Si la pandemia, si la vacuna funciona,
pero con las condiciones que nos acabas de decir, es decir, si no hay incertidumbre en Estados Unidos en el tema de la transición, si se da esta baja de la tasa, ¿qué podríamos esperar en términos del impacto final en la canasta? Mira, yo creo que ya debe de estar bastante descontado que Banco de México tiene cierto margen de maniobra con estas condiciones normales, sin sorpresas. Entonces, me parecería que en términos de inflación, directamente, al cierre del año deberíamos estar en el orden de lo que hemos visto de acuerdo a la última lectura, 4, probablemente un poco abajo. De hecho, la encuesta de Banco de México, de analistas privados, apunta en inflación a 3.9, o sea, muy, muy cerca del objetivo. Pero más allá, ¿qué va a pasar en el corto plazo? Yo creo que la inflación eventualmente tenderá a regresar a esta meta de Banco de México. Y de hecho, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional proyecta la inflación para el próximo año en abajito del 3%, en 2,94. Entonces, este último movimiento de la tasa de interés que estamos esperando que sí se concrete el 12 de noviembre, la realidad es que tendería ya a situar a la inflación en el propio rango objetivo de Banco de México. Y para el consumidor, pues puede ser muchísimo más atractivo no solo pedir prestado a una tasa más atractiva, aunque no se transfiere directamente, tarda un tiempo en que las instituciones financieras reflejen realmente estos beneficios en el consumidor, pero sí puede ayudar de una u otra manera a tener un poquito más de dinamismo en el consumo. Más aún si consideramos que la base comparativa de actividad económica en el 2021 va a ser muy fácil, ¿no? Este año se espera una contracción de la actividad entre el 9 y el 10%. De acuerdo. A ver, José Luis, ahí tus proyecciones, digamos, para lo que resta del año y lo que podemos saber hasta este momento para el 2021. Mira, yo creo que vamos a vivir todavía etapas bastante inciertas. Lo mencionaba Agustín Carstens, ¿no? Hay que prepararse porque el sistema financiero todavía le falta recibir el choque de lo que se está viviendo en el sector real. Y un argumento que planteaba el sistema bancario mexicano de por qué no estaba otorgando créditos es justamente por esta cuestión precautoria. Entonces, a mí me parece que por un lado, en el corto plazo, Banco de México puede sí reducir un cuarto de punto, en el extremo hasta medio punto, pero probablemente esa va a ser la última. Y a partir de ahí, lo que va a tener que ir evaluando, además de ya los efectos que estamos viendo en la economía real, recesivos, que todavía no se diluyen, es el impacto que esto puede tener en el sistema financiero. ¿Por qué? En estos momentos el sistema bancario está refinanciando créditos. Claro. Y en función de eso, lo que se está haciendo es trasladar la posibilidad de una falta de pago hoy hacia los siguientes meses, a los siguientes años. Claro. Pero si no hay crecimiento, y ahí yo iría al siguiente punto, si no hay consumo, eso nos va a cobrar la factura el año que entra. ¿A qué me refiero? Yo soy escéptico en que una disminución en las tasas de interés va a fomentar el consumo porque para eso la gente necesita tener empleo y necesita tener buenos salarios. De acuerdo a la encuesta del INEGI, hoy solo el 2.5% de los trabajadores gana más de 5 salarios mínimos. El 63% de las personas ocupadas gana cuando mucho 2 salarios mínimos. Es decir, realmente cuánto sujeto de crédito puedan ser o cuánto crédito puedan solicitar, me parece que sí hay que verlo con cierta reserva. Y entonces en ese aspecto yo coincidiría, a partir de abril yo creo que vamos a ver una reactivación de la economía más por la base de la que partimos, caídas muy grandes, pero que al final del día nos va a permitir tener un mejor escenario, que yo creo que sí le va a generar ciertas presiones a la inflación, pero que en términos generales me parece que el cierre de este año y el que sigue
con reserva de lo que ocurra en el sistema financiero, porque eso es lo que vamos a tener que estar viendo, qué tanta estabilidad tenga. Yo creo que en términos generales la inflación en México va a estar oscilando alrededor del 4% y que entonces Banco de México, con las herramientas que tiene, va a poder controlar las expectativas, y si en algún momento dado llega a 4.5, 4.6, no creo que para el banco represente un gran problema, porque en los últimos 2 años ya ha ocurrido y lo ha dejado fluir. Para retomar esto que apuntabas hace rato, José Luis, ¿tú no ves una espiral, digamos, donde esto vaya creciendo y se salga del control del Banco de México? De momento no, me parece que eso tendría que llevarnos a un escenario en donde, además de caída económica con inflación, pues ya estaríamos hablando ya de una depresión económica, ¿no? Es decir, ya de otra situación que de momento me parece no está presente. Yo creo que de aquí a marzo vamos a seguir viendo tasas negativas, a partir de abril por la base tasas positivas, y en donde me parece que al menos en la parte de inflación hay pues elementos que todavía nos permiten pensar que va a estar alrededor del 4%, más o menos por ahí. Alejandra, ¿tú tampoco ves eso? No, el espiral inflacionario no. Me parece difícil de que suceda dadas las condiciones actuales, pero me gustaría puntualizar algo que decía José Luis. Creo que es importante y se nos ha escapado de esta discusión, y es la brecha de producto negativa, y todo el mundo dirá, ¿y qué es eso? A final de cuentas, Banco de México en prácticamente todos sus comunicados señala que la brecha de producto es negativa y que se ha ampliado de manera significativa. A mí, como me gusta definirla, es que no hay presiones por el lado de la demanda. Lo decía José Luis, a final de cuentas, pues no hay salarios, los empleos son de baja calidad, no vemos mayores ingresos para la gente en general que salga a consumir más y que eso genere el alza en la inflación. Pero a final de cuentas, como realmente se define la brecha del producto, es que estamos operando debajo de la capacidad productiva de México. Y con eso sí le da suficiente margen de maniobra a Banco de México para reducir, por lo menos en esta ocasión, 25 básicos. ¿Qué va a pasar en el 2021? Pues todo va a depender de la pandemia, de si vemos nuevos brotes, de volatilidad, de aversión al riesgo, un tipo de cambio mucho más depreciado de lo que estamos viendo ahorita o no. Pero de entrada, yo sí creo que las condiciones están puestas para que sí se relaje un poco más la holgura, que ya hoy tenemos suficiente holgura en las condiciones monetarias del país. Y esta brecha que decías es porque, pues, ante la contracción de la economía, se produce menos de lo que se puede producir, ¿es así? Es correcto, es correcto. El producto potencial o lo que se está produciendo es menor del producto potencial. Ya. Bueno, pues vamos a ver cómo se van comportando. Han puesto aquí sobre la mesa un conjunto de variables, desde decisiones como la del Banco de México hasta factores externos como el de Estados Unidos, además de lo que ya han explicado, pues que puede impactar como fenómenos ambientales, de los que en este momento pues, no tenemos mayores elementos, pero pueden presentarse en cualquier momento con sequías, huracanes. Ya sabemos que esos factores pesan mucho, sobre todo en los bienes básicos. Y bueno, pues lo seguiremos analizando. Alejandra, muchas gracias, como siempre. Encantada de estar contigo. Gracias, José Luis. Gracias por la invitación, un placer. Gracias a los dos y gracias a usted, sobre todo, ya lo sabe, por tomarse el tiempo de acompañarnos aquí en el Círculo en estas conversaciones a propósito de lo que está pasando en México y en el mundo. Yo le invito a que siga con nosotros, con nuestra programación aquí en Justicia TV, y que nos vemos pronto en una nueva edición en el Círculo. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.